muchas veces lo hemos dicho. Significa doblemente feliz, dichoso. Decimos que eso es así, pero hay otro significado, hermanos. Es bienaventurado o merece ser felicitado el que lee, el que oye y el que guarda. Cuando dice bienaventurado, está diciendo merece ser felicitado el que lee, el que oye y el que las guarda. Merece ser felicitado. ¿Por qué cosas felicitamos nosotros a la gente? Hermanos, felicitamos por tantas cosas. Y estaba pensando anoche, casi a medianoche, estaba pensando más bien dándole gracias a Dios. Señor, gracias por la familia, porque estamos juntos. Y yo le decía a Dios, Señor, yo estoy consciente de que esto no va a ser siempre. Yo estoy consciente de que esto un día se va a acabar. El día menos pensado ya no vamos a estar juntos. Esto se va a acabar. Y la verdad, hermanos, en este mundo todo se acaba. Todo. Y nosotros felicitamos muchas veces a las personas por cosas que un día se le van a acabar. Es verdad, ¿no? Felicitamos por los cumpleaños, felicitamos porque pasó de año en la escuela, felicitamos porque ya se graduó, felicitamos porque ya se tituló, felicitamos por su trabajo, felicitamos por tantas cosas que un día van a pasar. Cuando dice bienaventurado, hermanos, significa que el que merece ser felicitado, y el apóstol Juan, diciendo palabras del Señor Jesucristo, dice que el que merece ser felicitado es el que lee la palabra, es el que oye la palabra y es el que la guarda. Ese es el que merece ser felicitado. Yo creo, hermanos, que cuando felicitamos a alguien debemos de pensar, ¿por qué estoy felicitándolo? El motivo por el cual estoy felicitando es algo que va a permanecer o es algo que se le va a acabar. Y sí es cierto, no le estoy diciendo que no felicite a nadie por nada, no estoy hablando de eso, pero debemos de ser conscientes de por qué estamos felicitando a la gente, o por qué nos están felicitando a nosotros. ¿Es algo que permanece? ¿Es algo que tiene que ver para cuando partamos de este mundo también? Bienaventurado. Hermanos, el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, habla por lo menos de 7 bienaventuranzas, 7 promesas de bendición, o 7 motivos por los cuales deben de ser felicitados algunos. Y vamos a leer solamente 2 versos de ahí de Apocalipsis. Leímos ahorita el verso 3. Ahora vean lo que dice Apocalipsis 22. Empieza Apocalipsis con una bienaventuranza en el verso 3, y el último capítulo de Apocalipsis, el 22, también termina o habla de una bienaventuranza. Verso 7. Apocalipsis 22, verso 7. Leamos juntos, hermanos. Apocalipsis 22, 7. Dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Miren cómo empieza el verso 3. Bienaventurado el que lee, el que oye y luego el que guarda. El último capítulo, verso 7, dice también que es bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Está diciendo 2 veces, hermano, está hablando 2 veces de que es bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Dichoso, merece ser felicitado la persona que guarda las palabras de esta profecía. Merece ser felicitado el que lee las palabras de esa profecía. Merece ser felicitado el que oye. Felicitado. Hermanos, la felicidad, la bendición es buscada por todo ser humano,
Pero ¿en qué se busca? ¿En qué se busca? Nosotros nos sentimos bendecidos muchas veces, hermanos, porque tenemos dinero, porque tenemos salud, porque tenemos una casa, porque tenemos un carro. Nos sentimos bendecidos porque tenemos un montón de cosas, una computadora, un teléfono celular que quién sabe qué tantas cosas hace. Nos sentimos bendecidos por eso, pero eso es lo que dice la Biblia. Hermano, la Biblia dice que es bendecido en verdad, o que ha recibido una bendición en verdad, el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esa profecía. Que eso es una verdadera bendición, y que la persona que hace eso debe ser felicitada. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:3, otra vez, hermanos. Apocalipsis 1, verso 3, dice: bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. ¿Quién debe ser felicitado? El que lee. Hermanos, les comentaba el otro día que en una exposición de libros, un escritor, un autor de un libro, hizo mención de esas palabras. Y él dijo: hay un libro que se llama Apocalipsis, y hay una parte en ese libro que dice que es bienaventurado el que lee. Así dijo ese hombre en una exposición en Guadalajara, donde le preguntaron a un candidato que sí, qué libros le habían impactado en su vida. Ese hombre, ese escritor, dijo: hay un libro que se llama Apocalipsis, y dice bienaventurado el que lee. Él estaba hablando de lectura. Y sí es cierto, hermano, la Biblia aquí nos habla de que es bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, las palabras del Apocalipsis en particular. Pero, hermanos, en verdad somos bienaventurados los que sabemos leer. Sí, hermanos. ¿Cuánta falta de conocimiento tienen los que no leen? No saben ni hablar. El que no lee no sabe hablar. El que no lee no sabe escribir. El que no lee, bienaventurado, debe ser felicitado el que sabe leer. Sí, hermanos, debe ser felicitado. ¿Cuánta ignorancia hay por no saber leer? Por eso cuando se entra a una escuela, hermanos, lo primerito que buscan enseñarle al niño es que aprenda a leer. Porque de allí dependen todas las demás enseñanzas que se le van a dar. Del que sepa leer. Si no sabe leer, hermanos, aunque le enseñen otras cosas, no sabe leer, no va a avanzar en su conocimiento. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, hablaba de que él oraba a Dios 2 veces en un verso, hermanos. El apóstol Pablo dice que oraba a Dios para que le diera conocimiento, y el conocimiento se adquiere leyendo, hermanos, leyendo. El bienaventurado, hermanos, debemos felicitar al que lee. Triste el que dice: a mí no me gusta leer. Es como estar diciendo: a mí no me importa saber más. Ya con lo que sé, ya es todo lo que necesito. Triste el que se contenta con eso, con el que no lee. Lástima. Hay gente que le gusta tanto mirar televisión, pero leer, no. Es que me lastima la vista. Y mirar la televisión no le lastima la vista. Y estar jugando en la computadora no le lastima la vista. Le lastima el cerebro, yo creo, lo que le lastima. Por eso hay algunos que, ay Dios, no leen, pero qué diestros para jugar. Sí, no leen. Bienaventurado que lee. Dije, hermano, sí es cierto. Aquí está hablando de una lectura de la profecía, de una lectura del libro de Apocalipsis, pero debemos de buscar leer. Ahora, dice: bienaventurado el que lee. En verdad, hermanos, debemos de felicitar al que lee la Escritura, porque en la Escritura vamos a encontrar la verdad, porque en la Escritura vamos a encontrar cómo contrarrestar los errores. Hay muchos errores en el mundo, hay mucha enseñanza falsa, y si nosotros no leemos lo que dice la Biblia, pues nos van a engañar. Si nosotros no leemos las palabras o la palabra de
Dios. Bienaventurado el que lee. ¿Cuántas cosas vamos a aprender y cuántas cosas vamos a dejar si nosotros leemos la palabra de Dios? Hermanos, ¿se acuerdan? Tan importante es la lectura de la palabra de Dios que un día el Señor Jesucristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, según el Señor Jesucristo, no sé para usted, pero según el Señor Jesucristo es más importante la palabra de Dios que la misma comida. Más importante que la misma comida. Bienaventurado, debe ser felicitado el que lee la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios trae paz, trae esperanza. Conocer la palabra de Dios nos permite conocer a Dios. Leer la palabra de Dios nos permite conocer a Dios. Nos ayuda tanto en nuestra vida. Por eso es bienaventurado el que lee. Pero luego dice también, hermanos, bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía. Y miren cómo cambia, hermanos, del singular al plural. Bienaventurado el que lee y luego los que oyen. Bienaventurado el que lee y luego los que oyen. ¿Saben por qué? Hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja de los antiguos. Los antiguos tenían a veces una sola porción de la escritura. Y el que estaba enfrente la leía, y los demás no tenían su porción de escritura, y los demás estaban escuchando. Por eso dice, bienaventurados los que oyen. Los demás no tenían palabra, no tenían escritura en sus manos. Y dije, nosotros tenemos ventaja, hermanos. Nosotros tenemos a veces hasta más de una Biblia. Hasta más de una Biblia. Pero en aquellos tiempos no, hermanos. Había una sola porción de la escritura y quien la tenía esa porción o a quien se le presentaba, la leía y los demás escuchaban. ¿Se acuerdan de una ocasión? El sacerdote Esdras está leyendo, los demás escuchan. ¿Se acuerdan de alguna ocasión cuando Jesús entra a una sinagoga y le entregan la ley? No había más y él la iba a leer. Hermanos, ahora nosotros dije tenemos ventaja, tenemos muchas Biblias, todos o casi todos tenemos, aunque sea una Biblia. La Biblia nos enseña, hermanos, que es bienaventurado, que debemos de felicitar al que escucha, al que lee. El Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo dijo, y lo contaba anoche. Está hablando una mujer cuando dice bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y Jesús dijo, no, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. En el Evangelio leemos que es bienaventurado el que oye. En Apocalipsis leemos que es bienaventurado el que oye. Hermanos, debe ser felicitada la persona que oye la palabra de Dios. Pero ahora, dice en el libro de Nehemías que los que escuchaban al sacerdote Esdras, dice que ponían el entendimiento, que ponían atención para poder entender lo que se estaba leyendo. No es solamente oír, hermanos, es prestar atención a lo que se estaba oyendo. Esto es importante. Prestar atención. Hay quienes oyen pero no ponen atención. Hay quienes oyen pero están pensando en otra cosa. Hay quienes oyen pero no entienden. Dice la Biblia que un día Saulo de Tarso va rumbo a Damasco y de repente él oyó una voz. Él habló con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Y le contestan, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego también le dice Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice lo que quiere que haga. Pero dice la Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 22, cuando Pablo está dando testimonio, dice que todos escucharon un sonido, pero sin entender lo que se estaba hablando, lo que Jesús estaba hablando. Oyeron como si escucharan solamente un ruido, pero ellos no entendieron lo que estaba hablando Jesús
con Saulo. Por eso digo, muchos oyen pero no entienden. No entienden. Es como si hablaran en otro idioma, no entienden. No hay un discernimiento de la palabra que se está escuchando. Por eso es que muchas veces, hermanos, cuando se puede escuchar, pero no hacerlo porque no se entiende. Uno de repente hasta piensa, ¿cómo es posible? Si ya sabe esto, ¿cómo es posible que esté actuando de esa manera? ¿Sí? Oyen, pero para ellos no significa nada. Oyen, es importante oír, pero hay que ver, dice la Biblia, mirad bien cómo oís. Mirad bien cómo oís. Luego dice el Señor Jesús, por medio del profeta, por medio de Juan: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Bienaventurados, debemos de felicitar a los que guardan lo que está escrito. Según Santiago, hermanos, es más importante guardar, hacer, que leer o escuchar la palabra. Es más importante guardar lo que dice la palabra que escuchar o leerla. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Según Santiago, es más importante hacer, guardar, que leer o escuchar la palabra. El Señor Jesucristo dijo en alguna ocasión, hermanos: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. En el Evangelio de Juan, el capítulo 13, nos dice eso. Y en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo está predicando y mira a la gente que le está escuchando o a la gente que está enfrente de él y dice: al que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre sabio. Y el Evangelio de Lucas dice que con el hombre sabio cavó, dice, ahondó para poner los cimientos y edificó una casa. Y soplan los vientos y vienen los ríos y la casa no se cae. Dice Jesús: voy a comparar al que me oye y hace con un hombre sabio. Pero también dice: voy a comparar al que me oye y no hace con un hombre necio. Según el Señor Jesucristo, hermanos, de nada vale escuchar si no se hace. Que al final de cuentas va a haber destrucción. No basta oír, no basta leer. Hermanos, yo les comentaba, quizás algunos de ustedes no ha estado cuando lo he dicho, pero había un hombre, yo no sé si viva todavía, pero él se sentaba en el comedor de su casa, abría su Biblia y una botella de caguama por un lado y un vaso. Se servía la cerveza en el vaso y mientras estaba tomando estaba leyendo la Biblia. Órale. Y un día de un funeral, vamos llegando otro pastor y yo al estacionamiento de la funeraria, y luego me dice: ahí está la camioneta del hermano fulano. ¿Cuál camioneta? Esa que está ahí, esa Benz. ¿De quién dijiste? Del hermano fulano. Si yo fui su pastor, con razón. Nos bajamos y atrás de la Benz, en una guarnición, estaban como 3 o 4 con sus caguamas y este señor con un bote de cerveza, bote o vaso, no sé qué era, de cerveza. Y llegamos nosotros y se queda el hombre. ¿Y? No basta oír, no basta leer la Biblia. Si sabéis estas cosas, dijo Jesús, bienaventurados, merecen ser felicitados si las hacen. De repente podemos decirle a alguien: te felicito porque ¿cómo sabes Biblia? No basta que sepa. El diablo también la conoce. ¿Se acuerdan que se la citaba a Jesús? El diablo también la conoce y se va a ir al infierno, porque para él fue preparado el infierno, para el diablo y sus ángeles. No basta saber lo que dice la Escritura, es necesario hacerla. Es bienaventurado, merece ser felicitado el que guarda las palabras, las cosas que están escritas en él. Y hermanos, el Señor Jesucristo dijo:
si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y por qué dices que me amas y no haces lo que yo digo? El hacer lo que dice la Escritura, el hacer lo que Dios nos dice en la palabra, es una muestra de amor hacia el Señor Jesucristo. Dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El verso 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Hemos de perseverar en la palabra, hemos de hacer lo que dice la palabra y continuar haciéndola. No es solamente hacerla ahora y mañana ya no. Santiago, capítulo 1, versos 25 al 27, hermanos. Santiago, capítulo 1, versos 25 al 27. Dice de esta manera, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando habla Santiago de estas cosas, está hablando de guardar, de hacer lo que en la palabra nosotros encontramos. Pablo recomendaba a Timoteo que perseverara en lo que él había recibido, en la doctrina que se le había enseñado. Hermanos, la Biblia nos dice entonces que debemos de felicitar al que lee la palabra, debemos de felicitar al que oye la palabra, pero debemos de felicitar con más razón al que guarda la palabra. Volviendo a Apocalipsis 1:3, cuando dice, hermanos, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan, está hablando de una manera presente. Está hablando de una manera como diciendo, bienaventurado, qué bueno que estás leyendo, qué bueno que estás oyendo, qué bueno que lo estás haciendo. Está hablando en tiempo presente. Leer, oír y obedecer las verdades que están en este libro, hermanos, es para hacerlo ahora. No es como para decir, es que antes yo hacía esto, antes yo leía, antes yo escuchaba, o antes yo hacía. No, es la bienaventuranza, el motivo por el cual felicitar a alguien es porque lo está haciendo ahora. Bienaventurado, dichoso, bendito, el que merece ser felicitado es el que lee, el que oye y el que guarda. Hermanos, termino con esto. Podemos decir que alguien en verdad está siendo bendecido cuando lee la Biblia, cuando la escucha y cuando la guarda. En verdad, esa persona está siendo bendecida. Si usted piensa que porque tiene dinero está siendo bendecido, eso no es una bendición. La verdadera bendición está cuando leemos la Biblia, la oímos y la hacemos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos a nuestro alcance y podemos leerla y podemos escucharla y podemos practicarla. Señor, ayúdanos a hacerlo, para que en verdad seamos personas que merecen ser felicitadas por hacer así. Ayúdanos para tener esa bendición. Sin duda, Señor, que al leerla será una bendición, porque tendremos paz en medio de la tormenta. En verdad, Señor, si leemos tu palabra, la escuchamos y hacemos como en ella dice, en verdad podremos experimentar lo que a veces cantamos, que la paz que sentimos no es porque todo nos va bien, es porque estamos confiando en ti, y nuestra confianza vendrá, nuestra fe aumentará si leemos tu palabra, si la escuchamos, si la vivimos.
Tú dices que la fe viene por el oír. Señor, si la leemos, la oímos y la hacemos, sin duda que creceremos en fe. Y entonces será una bendición esto para nuestras vidas. Muchas gracias. Bendice a cada uno que está aquí, Señor. Bendice a los demás que no pudieron venir y ayúdales a llegar al próximo culto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Estamos despedidos.